Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan claro? Sí, doctor, me escucha bien. Ya, el tema que hoy día vamos a avanzar va a ser el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-19. Es una infección viral producida por un coronavirus. Es un virus que tiene una forma de corona que es muy parecido al Haemophilus, que también tiene antígenos como espigas en su superficie, que son glicoproteínas, que son responsables para que este virus se una y se fusione con la membrana de las células endoteliales respiratorias. Obviamente estas espículas, estas glicoproteínas son antígenos. Entonces, los cuerpos infectados, los humanos, generan anticuerpos contra estos antígenos. Tiene una membrana que es una matriz glicoproteica y es un virus RNA que tiene en su interior una cadena de RNA. La especie de SARS, o sea, los SARS-CoV han existido por mucho tiempo. El coronavirus es causante de muchas infecciones virales. Dentro del grupo de los coronavirus hay un grupo que corresponde al género de los beta-coronavirus, que producen lo que se llama el SARS, el síndrome agudo respiratorio producido por el COVID. Este COVID que ha aparecido del 2019 comparte casi el 80% con una similitud de los nucleótidos con el SARS-CoV que ya apareció el 2003. Comparte mucha identidad genética con ese SARS que apareció en 2003. Por eso ahora este virus se llama SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV ese es el coronavirus que apareció en años anteriores también en la China. Estas células penetran a las células del sistema respiratorio, las células endoteliales, se unen a través de los receptores de la enzima angiotensina convertidora de angiotensinógeno. Y obviamente afectan sobre todo las células del tracto respiratorio superior e inferior. Se llaman virus de transmisión zoonótica porque son virus que normalmente se encuentran en la naturaleza colonizando animales salvajes. Y por la cercanía con la humanidad o por la manipulación de estos animales, que en este caso es un murciélago, este murciélago contagia a huéspedes intermediarios, como el pangolín, es el sospechoso, que es el animal que se ha infectado por el virus SARS-CoV del murciélago y que ha terminado en los mercados, en esos mercados de animales de la China y de donde ha pasado al humano. Es sensible al calor, al rayos ultravioleta, al alcohol, al éter y al alcohol. Eso permite que nosotros tengamos, para prevenir la diseminación del virus, la posibilidad de usar alcohol para el aseo. Entonces, estos coronavirus que habitualmente son comensales de los murciélagos, habitan en los murciélagos. El 2003 contaminaron a una especie animal que se llama la civeta.
y produjo un brote epidémico localizado en la China que se llamó SARS-CoV. Y el 2011 más o menos, a través de otro animal intermediario como es el camello, produjo el MERS, que es otra forma de enfermedad respiratoria producida por los coronavirus, pero en este caso estaba localizado a nivel del desierto arábico en el Medio Oriente. Y obviamente el 2019, a través de otro animal salvaje intermedio que es el pangolín, llegó a los mercados humanos porque los humanos, en este caso los chinos, les gusta manipular estos animales salvajes en diversas formas. Y obviamente este pangolín que está contaminado por el coronavirus transmitido por el murciélago terminó produciendo el SARS-CoV-2 y esa pandemia tan grave que hemos vivido y que seguimos viviendo en circunstancias más atenuadas. ¿Qué es lo que hace el virus cuando llega al pulmón, sobre todo al epitelio respiratorio? Entra uniéndose con los receptores AC de la enzima convertidora y esa unión puede darse en las células endoteliales del tracto respiratorio o en las células alveolares. Y obviamente una vez que se unen van a penetrar a la célula y vamos a ver qué cambios producen en las células. Pero además de producir esta invasión celular, los virus, este proceso de infección viral produce episodios de viremia y activa la cascada de coagulación a través de la secreción del factor de von Willebrand de las células epiteliales del endotelio capilar. Produce una activación de las plaquetas y una formación de coágulos, como vamos a ver posteriormente. Voy a poner en pantalla grande porque necesito esto ver. ¿Ven pantalla grande ahora? Amigos. Sí, doctor. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, se ve, doctor. Entonces, una vez que el virus del COVID llega al epitelio respiratorio, al espacio alveolar, puede unirse a las células del epitelio respiratorio o a los alvéolos, al neumocitos tipo 2. A través de los receptores de la enzima convertidora, estas espículas se unen acá y con ayuda de un receptor, una proteína transmembrana, entran a la célula, donde son endocitados y transportados al interior de la célula y liberan su RNA, el virus. Una vez que el virus libera el RNA, va al aparato de Golgi y empiezan a introducirse poliproteínas y se produce el complejo de replicación que va a reproducir el virus, el RNA viral. Llega un momento en que se produce un nuevo virus que luego también es endocitado para su transporte a las células, va a su transporte dentro de la célula y llega a la superficie y este virus es nuevamente liberado. Obviamente ya no en cantidades mucho mayores porque se ha producido una replicación viral dentro de la célula. Estos nuevos virus van a infectar otras células del aparato respiratorio o van a ser secretados por las vías respiratorias y producir contagio a otras personas.
En este proceso de entrada del virus, replicación del NR viral, el virus toma control de todos los sistemas de producción de la célula y esta célula infectada puede necrosarse, puede tener una necrosis y una destrucción total. Y esos son los causantes de las afecciones más graves. También se ha demostrado que los virus, que este estado de la infección por SARS-CoV es un estado procoagulante. Procoagulante porque genera la formación de trombos a nivel de los vasos intrapulmonares. No porque exista un fenómeno de tromboembolismo pulmonar, no porque existan trombos, coágulos que nazcan en los miembros inferiores y se trasladen y migren a las arterias pulmonares, sino que localmente en las arteriolas pulmonares se produce un fenómeno de microtrombosis diseminada por un estado hiperprocoagulante antifibrinolítico. ¿Eso qué significa? En las primeras etapas de la enfermedad se produce un estado de viremia. Los virus circulan por la sangre y activan a las células inmunes, los linfocitos, los monocitos, los polimorfos nucleares. Activan a las células inmunes. Actúan sobre las células del endotelio capilar, las células endoteliales capilares, y producen una secreción de citoquinas. Estas mismas células inmunes activadas por la acción del virus van a producir una secreción de citoquinas, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6, 8, que van a ser importantes en la reacción inflamatoria de la persona. Sin embargo, no solamente es eso, sino que se activa la cascada de coagulación. Se activa la cascada de la coagulación porque empieza a aparecer factor tisular en las células del endotelio capilar. Los mismos monocitos activados secretan factor tisular y hay una disminución de la trombomodulina de estas células epiteliales, lo que reduce la activa la cascada de coagulación y empiezan a generarse mallas de fibrina porque se secretan el factor de von Willebrand que empieza a atrapar plaquetas. Estas mismas plaquetas vuelven a activarse y estas células inflamatorias activadas se destruyen y secretan citoquinas que van a volver a actuar sobre las células endoteliales capilares para perpetuar la inflamación. Hay factores que reducen la fibrinolisis. Entonces, al estar activado la cascada de coagulación, un estado procoagulante y una disminución de la fibrinolisis, va a aumentar las mallas de fibrina con el factor de von Willebrand y se va a generar un trombo rico en plaquetas y con una malla de fibrina. Y este trombo va a obstruir esta arteriola, este vaso pulmonar. Y muchas personas aducen que no solamente es la acción del virus lo que daña al pulmón, sino que esta enfermedad produce un estado procoagulante con la generación de microtrombos diseminados en todos los vasos pulmonares. Y eso va a producir una enfermedad por alteración del intercambio gaseoso. Además, todas estas citoquinas, estas células inflamatorias se adhieren al epitelio, a las células endoteliales capilares y se produce una disrupción de esas uniones íntimas que existen en las células endoteliales y estas células se abren y se produce una salida, una pérdida de líquido plasmático y que va a producir un edema intersticial pulmonar. Va a salir también células
células polimorfonucleares, macrófagos, monocitos, que al estar activadas van a producir un daño. Entonces, esta fuga de plasma de los capilares, de las arteriolas pulmonares hacia el intersticio, más la activación de todas estas células inflamatorias, van a inducir a los diversos grados de insuficiencia respiratoria que conocemos. Entonces, una vez que llegan a la vía respiratoria los virus, si es una cantidad moderada, pues el cuadro puede ser asintomático, pero si es significativa, empieza a afectar, a lesionar las vías del tracto respiratorio superior e inferior, del tracto gastrointestinal. Al existir una desregulación del eje de la enzima convertidora, hay un aumento de la permeabilidad vascular y un edema pulmonar. Al estar sobreactivado el sistema inmune por las células T, también se produce una disfunción inmune, una tormenta de citoquinas, un exceso de citoquinas, interleuquina, sobre todo la interleuquina 6, y eso también va a generar lo que es el síndrome de distrés respiratorio, que es la forma más grave de insuficiencia respiratoria que puede conducir a la muerte. Esto es a nivel pulmonar. Sin embargo, a nivel sistémico, existe una replicación viral no solamente en el pulmón, en el riñón, en el hígado, en el mismo corazón. Y esta replicación viral va a activar al sistema inmune, va a generar una respuesta inflamatoria sistémica exagerada y descontrolada. Hay un exceso de citoquinas proinflamatorias que van a producir lo que se llama una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, desregulada, que en su forma más grave puede llegar a producir un choque séptico, una falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada y también conducir a la muerte. Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, en casi el 70-80%, son fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Indudablemente la dificultad respiratoria se presenta sobre todo en los casos moderados a severos, ¿no? Y en los graves, obviamente. En un tercio hay mialgias, artralgias, dolor de espalda, dolor de cabeza. El dolor de espalda y el dolor de cabeza también son característicos de esta enfermedad. Puede haber síntomas digestivos, vómitos, diarrea, odinofagia, pérdida del olfato, anosmia y ageusia o disgeusia. Son pacientes que se quejan que todo lo sienten salado, o directamente no sienten ningún sabor. Entonces puede haber una anosmia o una disgeusia. Hay dolor abdominal y hay poca rinorrea. No es como un resfrío común donde la característica principal es la rinorrea. En casos asintomáticos leves, que es el 80%, hay un periodo de incubación de 4 a 5 días y que puede durar hasta 14 días. O sea, después de un contacto con una persona sospechosa de coronavirus, uno espera que en 4 o 5 días, si es que uno se ha contagiado y no tiene inmunidad, desarrolla la enfermedad. Sin embargo, dependiendo del grado de inmunidad de esa persona, puede tardar hasta 14 días en desarrollar la enfermedad. Y obviamente son asintomáticos leves en casi el 80% de los casos. O son asintomáticos, no tienen ningún síntoma y solamente se hace el diagnóstico de SARS-CoV por pruebas que buscan antígenos o el PCR viral. Sin embargo, no tienen ningún síntoma. La mayor parte son asintomáticos o tienen síntomas leves, el 80%. Síntomas leves que parecen un resfriado,
pero sobre todo con dolor de cabeza, espalda, articulaciones, mialgias. La tos es seca con expectoración blanquecina. Fiebre, anosmia, disgeusia, ageusia y diarrea. Un 15% ya se catalogan como graves porque empieza a aparecer dificultad respiratoria. La disnea con una saturación de oxígeno menor de 92, respirando aire ambiente, ya es un signo de gravedad. O una taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor de 30. Y en algunos pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, con inmunodepresión, pueden desarrollar una enfermedad crítica en un 5%, con mayor dificultad respiratoria, una saturación de oxígeno menor de 90%, taquicardia, taquipnea y alteración del estado de la conciencia. Entonces, estos pacientes se los denomina críticos y obviamente son los que van a terminar hospitalizados o en salas de terapia. Los pacientes asintomáticos solamente tienen una prueba de COVID positivo. La enfermedad moderada tiene síntomas sistémicos de fiebre, dolor, cefalea, tos, pero no tiene dificultad respiratoria, ni tampoco hay anormalidades en los estudios de imagen, que no se hacen a todos, ¿no? En la enfermedad moderada ya hay dificultad respiratoria y hay evidencia de una enfermedad, de una infección del tracto respiratorio inferior, ya sea porque aparece disnea o porque nosotros tenemos estudios anormales. Sin embargo, la saturación todavía se mantiene en niveles adecuados. El cuadro es severo cuando ya empieza a aparecer una taquipnea con más de 30 respiraciones por minuto, cuando la saturación va disminuyendo menos de 92, 90, cuando la PAFI es menos de 300, o cuando se evidencia en la radiografía o en la tomografía infiltrados pulmonares que comprometen en más del 50% del área de los campos pulmonares. Obviamente estos pacientes con enfermedad severa tienen que ser hospitalizados. Y enfermedades críticas cuando aparece falla respiratoria, el síndrome de distrés respiratorio, shock séptico o falla de órganos. En la evolución de esta enfermedad moderada, leve, moderada, grave, con los síntomas que acabamos de describir, en todo se debe hacer aislamiento para evitar los contagios. En las primeras 2-3 semanas, desde que empieza el contagio, todos estos síntomas están siendo producidos por la replicación viral, por la invasión viral. Se ha demostrado que el COVID tiene varias fases. Una primera fase que es producido por la infección viral en las primeras dos semanas. Después se introduce el componente inflamatorio. El componente inflamatorio que junto con el daño viral, los dos juntos van a dañar más al pulmón y van a producir enfermedades más severas, más críticas. Y posteriormente si el paciente no fallece, puede terminar en la fase fibrótica. El daño del parénquima pulmonar la destrucción del parénquima pulmonar ha sido tan severo que puede terminar haciendo una fibrosis pulmonar. Indudablemente en la primera etapa de la enfermedad, donde existe ese fenómeno de replicación viral, es donde mejor actúan los antivirales. Cuya eficacia va disminuyendo en forma progresiva a medida que pasan los días. Y obviamente después de la segunda, tercera semana, cuando existe el
cuando se desencadena el proceso inflamatorio, es necesario una terapia antiinflamatoria para controlar ese proceso de respuesta inflamatoria sistémica desregulada, no controlada. La clave en la evolución del coronavirus está en la segunda semana. En la segunda semana. En la primera semana todos tienen fiebre, tos, cefalea, malestar general. Pero es alrededor de la segunda semana donde, si el paciente va a tener una mala evolución, empieza a tener dificultad respiratoria, disnea. Alrededor del 9º y del 10º día es donde aparece la sepsis y la dificultad respiratoria. Y son estos pacientes en la segunda semana los que terminan siendo internados en terapia, recibiendo corticoides. Entonces, si un paciente con coronavirus logra superar, obviamente si un paciente con enfermedad severa, los asintomáticos superan la primera, segunda semana sin problemas. Los también con enfermedad leve también superan. Pero aquellos con enfermedad moderada, severa, el punto clave está en la segunda semana. En la segunda semana es el tiempo donde o desarrollan complicaciones y esto les puede inducir la muerte. Indudablemente, cuando estos pacientes tienen una enfermedad grave, se ha demostrado que las pruebas positivas de PCR pueden durar hasta 2-3 meses. Aquí dice, han estudiado hasta el día 21. Sin embargo, hay algunos pacientes que llegan a tener incluso una persistencia del estudio de PCR en búsqueda del RNA viral cuya positividad dura por lo menos unas 3-4 semanas. Obviamente se ha determinado que esa positividad no son por virus viables, y son virus son restos del RNA viral, y estos pacientes ya no se los considera infecciosos después de la tercera semana. La mortalidad es mayor en los pacientes mayores de 60 años, que puede llegar hasta el 80%, dependiendo de los recursos, dependiendo la prontitud del tratamiento, dependiendo la disponibilidad de apoyo médico. Sobre todo en pacientes que tienen patología pulmonar incapacitante, como la enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, renal, obesidad, inmunodeficiencia. En aquellos pacientes con menores de 60 años con enfermedad moderada, pueden tener una mortalidad de menos del 2%. Y sobre todo está dada por la capacidad que tenemos nosotros de desarrollar inmunidad. Ayer hablábamos de que todos nosotros, por ejemplo, con el virus de la influenza, desarrollamos inmunidad a un determinado serotipo del virus de la influenza. Sin embargo, necesitamos a veces una vacunación anual para reforzar nuestra inmunidad. Y si ustedes han escuchado el informativo ayer de Euronews, han detectado en un niño de 4 años en la China un nuevo virus de la influenza, una variabilidad mayor. Han detectado un virus de la influenza H3N8, un virus completamente diferente al cual no tenemos nosotros inmunidad. Y esto es lo que sucede. Nosotros cuando entramos en contacto con nuevos agentes extraños, antígenos extraños, tenemos que procesar la inmunidad a través de una célula presentadora de antígenos, que es la dendrita, que va a activar a los linfocitos T y se van a convertir en linfocitos B y son los van a producir anticuerpos.
Entonces, esta es la verdadera inmunidad. Porque los anticuerpos que producimos durante la enfermedad, tanto la inmunoglobulina M como la G, tienen una duración transitoria. Muchos han demostrado que a los 6 o 8 meses ya no tenemos ningún anticuerpo. Pero son los linfocitos T los que conservan la memoria de una inmunidad. Son los que conservan la memoria de que le han presentado un determinado antígeno. Y son nuestros linfocitos T los que posteriormente, porque todos nosotros nos vamos a infectar con coronavirus en algún momento, porque el coronavirus no se va a ir, se va a quedar en el medio ambiente, se va a quedar como parte de los virus habituales de la humanidad. Si sus linfocitos T han aprendido adecuadamente de la presentación de ese antígeno que es el coronavirus, porque el individuo o se ha enfermado o por el que el individuo se ha vacunado, entonces esos linfocitos T rápidamente van a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que van a combatir la invasión de los antígenos, de los virus. Pero nosotros no sabemos y no podemos medir qué calidad de linfocitos tenemos. De ahí la duda en saber si la vacuna o el haberse enfermado por COVID nos va a producir una inmunidad duradera. Porque nosotros no sabemos cómo están nuestros linfocitos T en este momento después de 2, 3 vacunas o después de haber enfermado COVID. Y obviamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Buscando por método de ELISA los anticuerpos, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Estos anticuerpos son transitorios. Estos empiezan más o menos a la primera semana y en 2 semanas desaparecen. Estos aparecen a la segunda, tercera semana y a veces al tercer, cuarto mes ya desaparecen. Estos anticuerpos son transitorios. Y en este momento de la pandemia, donde la humanidad se ha vacunado en forma masiva, o donde se ha enfermado en forma masiva, puede que en algunos exista una persistencia de inmunoglobulina G, pero la detección de una positividad de inmunoglobulina G para coronavirus no significa que esta persona esté enferma. Significa que tiene anticuerpos que han sido generados por los linfocitos y no sabemos si ha sido por una exposición a los virus o ha sido una exposición a los antígenos atenuados de las vacunas. Entonces, la detección de inmunoglobulina G, la detección de anticuerpos, ahora no sirve para diagnosticar la enfermedad. En un principio de la pandemia, el 2019, diciembre, enero del 2020, enero, febrero, marzo, nosotros podríamos diagnosticar coronavirus por la detección de anticuerpos, detección de inmunoglobulina M o G, porque en esa época ningún humano había estado en contacto con el SARS-CoV-2. Entonces, ningún humano tenía anticuerpos contra ese virus. Entonces, en esa época, cuando detectábamos inmunoglobulina E para el SARS-CoV, significaba que ese individuo entró en contacto con el virus y sus linfocitos empezaron a producir anticuerpos. O sea, la única forma, la única explicación para que tenga anticuerpos es que sus linfocitos hayan entrado en contacto con los virus. Pero ahora todo eso ha cambiado.
porque las personas que se han infectado una o dos veces ya tienen sus linfocitos que han aprendido el contacto con los virus, entonces producen anticuerpos. Entonces, si yo detecto ahora en una persona que se resfría y le pido una prueba serológica porque es barata y me detecta inmunoglobulina G, yo nunca voy a saber si es por infección actual o es por su memoria que existe en los linfocitos T. Actualmente la forma como detectar la presencia de esta enfermedad es buscar los virus, ya sea el antígeno viral de las espículas de la glicoproteína, de las proteasas de las espículas, o haciendo una reacción en cadena en polimerasa en tiempo real que busca restos de virus, del RNA viral. Entonces, estos dos estudios están buscando el virus, no están buscando los antígenos, no están buscando los anticuerpos, están buscando la presencia del virus y obviamente la presencia de un antígeno viral o un PCR en tiempo real positivo y es indicativo que ese individuo tiene virus en su cuerpo. Y obviamente si tiene síntomas se cataloga como coronavirus. En el laboratorio de estos pacientes tienen linfopenia. Los pacientes más graves pueden tener un estado hiperinflamatorio procoagulante caracterizado por una elevación de la proteína C reactiva. No es la reacción en cadena de polimerasa. Esto es PCR. Proteína C reactiva, elevación de la ferritina, del LDH, el estado procoagulante con generación de estos coágulos y activación de la fibrinólisis va a producir restos de fibrina, productos de degradación de la fibrina de estos coágulos. Y estos productos de la degradación de la fibrina se llaman D-dímero. Indudablemente, cuando yo tengo una activación de la cascada de la coagulación con secreción de citoquinas, yo voy a tener un exceso de interleuquina 6, que es una de las citoquinas proinflamatorias más importantes. Y puedo dosificar la interleuquina 6. Obviamente la interleuquina 6 es útil, es una citoquina inflamatoria. Cuando sus valores están por debajo de 200 unidades, eso significa que existe una respuesta inflamatoria adecuada. Pero cuando los valores de la interleuquina 6 están en los miles, en 2000, en 3000, existe un exceso de interleuquina 6. Y eso es un estado hiperinflamatorio no regulado. Y eso se llama la presencia de una tormenta de citoquinas. Un exceso de citoquinas van a producir un daño endotelial severo y puede conducir a una falla de múltiples órganos. Para el diagnóstico también puedo hacer uso de radiografía de tórax y tomografía. Entonces, en el diagnóstico de COVID hay dos formas de pruebas. Los que detectan virus, que son los que estudian restos del RNA viral, o el antígeno viral de las espículas de la glicoproteína, ya sea en hisopados naso-orofaringeos, en el esputo, en el lavado alveolar. Se hace una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real o se puede hacer una prueba antigénica rápida, que es la que más se usa, es la más barata y la que más se usa. O puedo hacer detección de anticuerpos que detectan la respuesta inmune, anticuerpos específicos. Pero les digo, estas pruebas ya no son útiles porque todo el mundo ha sido vacunado o una buena proporción de las personas han enfermado.
Entonces, la detección de estos anticuerpos virales no me indica enfermedad aguda. Lo que me indica enfermedad aguda es la detección del RNA viral o del antígeno viral. En la radiología, el patrón que se ve es un vidrio esmerilado, un patrón intersticial, infiltrados alveolares bilaterales o múltiples, que tienen característicamente una distribución periférica y que predomina sobre todo en las regiones inferiores. Un infiltrado intersticial en vidrio despulido que predomina en las regiones inferiores. Infiltrado difuso intersticial. En la tomografía no es una imagen de condensación, la imagen de condensación es blanca. Es un infiltrado difuso en vidrio despulido en las zonas inferiores y posteriores, con engrosamiento de los septos porque existe exudado a nivel de las cisuras, engrosamiento de los septos. Hay un compromiso difuso de ambos campos pulmonares. En este caso, un COVID severo que respeta solamente la parte superior del pulmón izquierdo y parte del vértice derecho. Pero después es un compromiso bilateral. Bilateral con engrosamiento de los septos, con broncograma aéreo, porque llega un momento en que el parénquima se aumenta tanto de densidad que rodea a los bronquios que se mantienen permeables, broncograma aéreo. Estas son las arterias pulmonares, las blancas, las negras es el broncograma aéreo. Y el engrosamiento de los septos. Es una afección sobre todo periférica y posterior. Periférica y posterior. Esto es importante reconocer porque una de las formas para mejorar la oxigenación es considerar que las partes anteriores de los pulmones se encuentran relativamente preservadas. El compromiso sobre todo es periférico y posterior. Toda esta parte anterior del pulmón se encuentra relativamente preservada. Entonces, una forma de mejorar la oxigenación en estas personas es ponerlos en decúbito prono. Es pedirles que vivan echados de barriga durante 10 días para permitir que el flujo sanguíneo que va más hacia las zonas declives, al ponerse en decúbito prono, va a ir a las zonas más sanas y va a producir una mejora de la oxigenación hasta que el paciente controle la enfermedad a través del desarrollo de su inmunidad. Entonces yo pido a este paciente que tiene un compromiso posterior que se eche de barriga. El flujo sanguíneo va a ir a estas zonas más sanas y va a mejorar la oxigenación. ¿Y qué le puedo dar a estos pacientes? Antivirales. Un tratamiento específico son los antivirales. Análogos de los nucleósidos. El más efectivo es el remdesivir. Inhibidores de la neuramidasa, el oseltamivir, pero no es efectivo contra el coronavirus. Inhibidores de la proteasa, se ha usado en la combinación de liponavir y ritonavir. Tampoco son específicos. Ya ha aparecido actualmente el molnupiravir, que vamos a ver qué es. Puede haber anticuerpos monoclonales. Se puede hacer uso de anticuerpos monoclonales contra el mismo virus, que es lo que el Trump le han dado con un costo de $25,000, $30,000. Anticuerpos monoclonales contra el mismo virus.
pero que no tenemos en disponibilidad abierta. Puede haber anticuerpos monoclonales contra las citoquinas, cuando existe una tormenta de citoquinas. Y una serie de medicamentos que se han usado y que no han demostrado beneficio. Cuando la enfermedad es leve, el tratamiento es sintomático, con reposo y aislamiento. Aislamiento por lo menos 14 días para cortar la transmisión de la enfermedad. Actualmente el aislamiento ya está en 5 o 7 días. Obviamente esto está del año pasado. 5 o 7 días de aislamiento. Cuando la enfermedad es leve, moderada, está aprobado el uso del molnupiravir. Es una prodroga que modifica la RNasa polimerasa, la polimerasa del RNA viral. Al modificar la polimerasa del RNA viral, entonces en ese proceso de replicación viral, induce que cambien los aminoácidos de la cadena del RNA, introduce adenosina en vez de guanosina, o introduce guanosina en vez de adenosina, y al alterar la cadena del RNA viral, entonces la hace ineficaz. Entonces ese virus que tiene un RNA viral alterado no va a ser contagioso y más bien se destruye. Ese es el molnupiravir, que ha sido aprobado como droga de uso por vía oral en los primeros 5 días de inicio de la enfermedad, donde la eficacia es mayor, sobre todo en pacientes de riesgo, porque evita la progresión de la enfermedad hacia formas más severas o críticas. Molnupiravir. También ha sido aprobado para la enfermedad leve el uso de tiempos cortos de remdesivir en los primeros días o 3 días de remdesivir, que también disminuye la replicación viral. Se da antiinflamatorios como el paracetamol, ibuprofeno, aspirina, y se modula la inmunidad de ese paciente. Se ha demostrado que el sulfato de zinc, la vitamina D3, la vitamina C, estimulan la inmunidad del paciente. Estimulan la producción de anticuerpos, hace que los linfocitos T sean más efectivos en producir anticuerpos. Cuando la enfermedad es más grave, hay que hospitalizar a los pacientes, hay que hacer oxigenoterapia. Oxigenoterapia para mantener una adecuada saturación entre 90 y 95%, 88 a 95%. Ya sea usando diversas formas de oxigenoterapia, puntas nasales, mascarillas simples, mascarillas con reservorio, puntas nasales de alto flujo, CPAP nasal, todas esas formas no invasivas de administrar oxígeno. Cualquier forma de oxigenoterapia que logre tener una saturación de oxígeno entre 90 y 94, 95% es eficaz y suficiente para sobrellevar los primeros días de la enfermedad. Y obviamente otro mecanismo que ayuda para mejorar la oxigenación es el decúbito-PRON, Vigil. Son personas que deberían, una vez diagnosticado un coronavirus moderado, severo, deberían vivir echados de barriga las 24 horas del día durante por lo menos 5 días hasta pasar las 2 semanas de su enfermedad. Levantarse solamente a comer y al aseo personal. El decúbito prono ha demostrado que mejora el intercambio gaseoso porque el compromiso del pulmonar del coronavirus sobre todo es en las partes inferiores y posteriores del pulmón. Se puede usar antivirales, los dos aprobados, el remdesivir y el molnupiravir. Remdesivir durante 5 días, algunos dicen 10 días.
Tratamientos antiinflamatorios con corticoides, infusión de dexametasona. Infusión de dexametasona en una dosis de 16 miligramos en 24 horas. Paracetamol, ibuprofeno. Anticoagulantes, porque se ha demostrado que esta enfermedad es una enfermedad procoagulante. Generan trombos, inmunotrombos a nivel de los vasos pulmonares. Enoxaparina, rivaroxaban, aspirina. También modulamos la inmunidad con la administración de sulfato de zinc, vitamina D3, vitamina C. En la evaluación de estas personas hay que ver si está en un estado hiperinflamatorio. Un estado hiperinflamatorio caracterizado por una secreción exagerada de citoquinas, la interleuquina 6, que se manifiesta por una disfunción de órganos y que podemos detectar por la elevación de la ferritina, el D-dímero, la LDH. El estado inflamatorio siempre se asocia a un estado procoagulante. Y obviamente confirmamos la presencia de este estado hiperinflamatorio dosificando los niveles de interleuquina 6, que si están más de 500, entonces asumimos que existe una exageración de la producción de interleuquinas. Y podemos dar anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 6, que se llama tocilizumab. Sin embargo, muchos dicen que no, tampoco es útil, no es la panacea el tocilizumab. Pero si se detecta un estado hiperinflamatorio, sería mejor dar anticuerpos monoclonales que no dar nada. Antibióticos. Solo si se detecta la presencia de una sobreinfección bacteriana. Indudablemente, no se da antibióticos desde el principio de la enfermedad. Quizás después del 10º, 14 días, por el daño pulmonar y por el estado de inmunodepresión que pueda tener una persona, existe una predisposición a la infección bacteriana. Entonces nosotros pensamos en dar antibióticos, ceftriaxona, amoxicilina, o los antibióticos de acuerdo a los cultivos que se vayan a realizar. Tratamientos controversiales para esto es el plasma hiperinmune, que ya no se usa, que en principio de la pandemia, cuando no sabíamos qué dar, a todos dábamos plasma hiperinmune. Pero su nombre dice plasma hiperinmune, pero no sabemos cuán inmune es. O sea, si me traen un plasma de una persona que ha enfermado con coronavirus, pero que no ha generado anticuerpos, que no tiene la suficiente concentración de anticuerpos, entonces no va a servir de nada. No es un plasma hiperinmune, es un plasma normal de un individuo que ha enfermado coronavirus. Por eso han demostrado que cuando los niveles de anticuerpos son bajos en el plasma que administro, la eficacia, la mortalidad sigue siendo alta. Cuando los niveles de anticuerpos de la unidad de plasma que administro tienen niveles altos, entonces puedo disminuir la mortalidad. Entonces yo debería medir los anticuerpos en las unidades de plasma que me van trayendo del banco de sangre para saber si tienen niveles de anticuerpos altos o niveles de anticuerpos bajos. Porque si tienen niveles de anticuerpos bajos, de nada vale darle plasma que no sería plasma hiperinmune, sería un plasma normal. La colchicina también se ha demostrado como una droga antiinflamatoria que disminuye la generación de colágeno y que algunos estudios han demostrado que disminuye ese proceso fibrótico residual del coronavirus, pero tampoco ha demostrado utilidad. La ivermectina, que es un antiparasitario que se ha usado en un principio para disminuir la replicación
viral y que en los últimos años o que en los últimos tiempos no ha demostrado ninguna eficacia. La cloroquina y la hidroxicloroquina, que también han sido usadas como medicamentos para evitar la replicación viral, pero ninguno de estos son medicamentos aceptados actualmente para el tratamiento del coronavirus. Y lo más útil, obviamente, es la vacuna. La vacunación, ya sea vacunas rusa, china, Moderna, Johnson, cualquier vacuna es útil. Indudablemente las vacunas, la china y la rusa, las han fabricado usando los antígenos, las proteasas de los antígenos, de las espículas. Mientras que la Moderna, la Johnson, usan segmentos del RNA viral y asumen que esos segmentos, esas vacunas que se han hecho en base al RNA viral pueden ser más efectivas que aquellas que se han hecho con los antígenos de las espículas. ¿Tienen preguntas? Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo es posible lograr hablar con las personas e ir en contra de su intención de querer hacer algo cuando no tenían que hacer nada? Por ejemplo, con medicamentos como el dióxido de cloro, bueno, no son medicamentos, con el dióxido de cloro y su difusión en el país. ¿Cómo contrarrestas esa opinión? Con el tiempo, pues. El 2019, el 2020, a principios de los primeros 6 meses del 2020, cuando toda la humanidad estaba empezando la pandemia, todos teníamos miedo. Todos teníamos un miedo tremendo. Entonces todos hacíamos uso de todas las cosas para tratar de contrarrestar esa enfermedad de la cual no conocíamos. Conocíamos a sus pares, que son el SARS-CoV, el MERS, pero no conocíamos la emergencia de este nuevo virus. Y de ahí ha nacido el uso del dióxido de cloro, que no es un medicamento, es un tóxico. Es un tóxico. Y que no ha demostrado ninguna utilidad. Y en esta parte del mundo, en Sudamérica, creo que también en España han usado. Pero a medida que pasa el tiempo, la gente se ha dado cuenta que no sirve para nada. Y obviamente no hay ningún estudio científico del dióxido de cloro. Yo creo que la emergencia del dióxido de cloro se ha dado por el miedo de la humanidad a algo desconocido. Si te hubieran dicho a vos, o la periodista de Que No Me Pierda, hubiera sacado con que la papa runa, la cáscara de la papa runa, han demostrado que disminuye el coronavirus, todos hubiéramos comido cáscara de papa runa. Es el tiempo lo que ha aclarado la figura del dióxido de cloro. No creo que ya nadie use dióxido de cloro en estas épocas. La verdad, ahora no he escuchado de gente que esté usando el dióxido de cloro, pero yo he tenido 2 conflictos en personas muy cercanas con el dióxido de cloro, a las cuales por una ha muerto mi abuelo, ha fallecido, y sí era por el temor de la gente de querer ponerse algo, pero con mi madre no fue así. Yo sí tenía miedo, quería darle cualquier cosa, pero al final de cuentas dije volver a las bases y qué es lo que dice la ciencia. Entonces fue en contra de que cualquiera le quiera inyectar algo que no conocía. Obviamente así es los humanos, ¿no? Nos enfrentamos a algo desconocido y tratamos de encontrar soluciones en quizás cosas completamente irracionales. Es difícil decidir, pero es el tiempo y los estudios científicos. No hay ningún estudio científico en ningún lugar que indique que el uso del dióxido de cloro es útil para el coronavirus. Y tampoco es para ningún fármaco, porque si vos agarras y lees la literatura del dióxido de cloro, es útil para todo. Supuestamente la panacea que cura desde
creo, el enanismo pasando por el coronavirus, terminando en el cáncer. O sea, un fármaco que cura de todo, no es pues un fármaco, es una invención del humano. ¿Has leído vos? ¿Has Sí, doctor. investigado el dióxido de cloro? Tuve que hacerlo, doctor. ¿Has visto los cientos de las cientos de indicaciones que tiene el dióxido de cloro, desde la gota, pasando por el asma, creo, terminando en la diarrea? Entonces, Es semejante al elixir de la vida, doctor. Es completamente ilógico. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, te escucho. Doctor, más que una pregunta, es algo que había estado viendo yo en la parte de los artículos que hoy en día andan publicando, ¿cierto? Entonces, había estado viendo igual, doctor, no sé si, todavía sigue en estudio en fase 2 y 3, lo que es el nirmatrivir más ritonavir, doctor. Había mencionado en el estudio de que con nirmatrivir de 300 miligramos y ritonavir de 100 miligramos tenían una mayor eficacia lo que es para pacientes con COVID confirmado, ya, pero en caso de pacientes de leve a moderada, ¿no? De leve a moderado, no en grave, como menciona, ¿no? Generalmente también, doctor, menciona de que es por vía oral, ya, la cual, doctor, tenía mucha mayor eficacia. Bueno, habían hecho un estudio, doctor, de 6 meses, ya, en la cual llegan a esa conclusión de que ayuda mucho lo que es en reducir la carga viral y todo, doctor. Pero no sé si acá en Bolivia, o no sé si estará aprobado o no, pero... Por eso existen muchos fármacos antivirales. Sí. Avifavir, favipiravir, rotunavir, todos estos fármacos antivirales son estudiados en diversas fases, en diversos estudios. Son muchas personas que hacen estudios comparativos, fase 1, fase 2, fase 3. Y justamente esta pandemia ha dado origen a muchos de estos estudios. Y lo que uno debe usar, lastimosamente, a pesar de lo que dice nuestro amigo Evo Morales, es en lo que dice la FDA. La FDA es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que aprueba fármacos después de evaluar esta multitud de estudios. Aprueba fármacos para el tratamiento de ciertas enfermedades después de evaluar estudios en fase 2, en fase 3. Y obviamente de los antivirales aprobados por la FDA está el molnupiravir. No está aprobado ni el favipiravir, ni el avifavir, ni el ritonavir. Entonces, por eso les digo que los antivirales aprobados para su uso por la FDA es el remdesivir, molnupiravir. Ahora, obviamente, es posible que aprueben otros fármacos, quizás el que vos indicas, su nivel de eficacia sea bueno, realicen otros estudios, de aquí a 3 meses la FDA la apruebe ese antiviral para su uso en los pacientes con coronavirus leve a moderado, ¿no? No te puedo decir que no, quizás sí así sea. Pero nosotros debemos basarnos en fármacos aprobados por la FDA. Está bien, doctor, gracias. Pues no vamos a estar hasta como el que se llama el brasilero, como el Bolsonaro, queriendo administrar hidroxicloroquina a todos, sin ningún estudio que haya demostrado una eficacia adecuada, ni la cloroquina ni la hidroxicloroquina. ¿Alguna pregunta más? Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.